Bueno, yo ahora esta charla básicamente es hablar acerca de esos sistemas médicos de emergencia en la atención de los pacientes de trauma y cómo organizarnos basados en el código de trauma. Entonces, recordemos que el trauma representa un problema crítico en salud a nivel global y es la principal causa de muerte en individuos menores de 45 años y que anualmente aproximadamente están muriendo 5 millones de personas debido a lesiones traumáticas y que el 90% ocurre en países de ingresos bajos y de ingresos medios. Y entonces, en los países de altos ingresos, la adopción de sistemas de cuidado de trauma ha resultado en una notable reducción de la capacidad en la mortalidad y en la discapacidad. Y se estima que la mejora en los sistemas de atención a nivel del trauma a nivel mundial, pues podrían prevenir aproximadamente 1/3 de las muertes relacionadas con este tipo de lesiones. Entonces, es por esa razón que la Organización Mundial de la Salud ha emitido directrices en la atención inicial de estos pacientes. Y obviamente, el Colegio Americano de Cirujanos y el Comité de Trauma pues ha identificado esos componentes para una atención óptima y basados en ¿qué? En educación, en tener recursos adecuados, pero lo más principal es tener un sistema organizado. Y entonces la clasificación de los sistemas de trauma pues va en los niveles de atención prehospitalaria, que puede ser un nivel 1, en lo cual no se realiza un mapeo de los recursos prehospitalarios, por lo tanto, cuando uno inicia en este proceso debe organizarse, identificar qué está pasando en su región. Un nivel de atención prehospitalario uno es que no existe un sistema formal de servicios médicos de emergencia y hay una falta total de disponibilidad o duplicación de estos servicios. Por lo tanto, no existe un sistema de comunicación. Los niveles 2 prehospitalarios son aquellos en los que son identificables, pero el sistema carece de organización formal y eficiencia. El nivel 3 es cuando ya tenemos un sistema organizado con una amplia cobertura y se implementan protocolos básicos de atención prehospitalaria. Y el nivel 4 ya es cuando se establece una agencia líder formal y un sistema legislativo que permite la organización y por lo tanto está con un soporte avanzado en este sistema. Pero también hay que entender, esa es la parte prehospitalaria, hay que enfocarnos en qué nivel de atención hospitalaria tenemos los servicios de urgencias. Entonces, los niveles 1 y 2 son los hospitales que carecen de centros de trauma dedicados y equipos especializados. Y la atención es fragmentada y no existe una integración adecuada de los servicios. Los niveles 3 y 4 son aquellos en los que los hospitales tienen un sistema de trauma bien establecido, con centros de traumas dedicados y equipos multidisciplinarios, y por lo tanto es una atención continua y especializada y que va hasta la rehabilitación del paciente. Todo esto porque es importante, porque debido en la región que estemos también debemos garantizar la calidad. Y la calidad, si estamos frente a unos niveles 1 y 2, por lo tanto se deben hacer una evaluación en la mejora de la calidad de la atención cuando son limitadas, cuando no existen sistemas formales y cuando estamos iniciando en ese proceso de crearlos. Y también en los niveles 3 y 4 es cuando se implementan registros de trauma, que esos registros de trauma ¿qué me van a permitir? Entonces, tener programas de mejora continua de la calidad, una recopilación de los datos, un análisis de esos datos que me va a dar la sobrevida, la supervivencia de todo lo que nosotros estamos haciendo frente a la atención de esos pacientes. Y es por tanto que es la importancia del papel del equipo de trauma. Y básicamente porque la complejidad de las lesiones dependientes del tiempo de los pacientes, del trauma severo, pues si ese paciente va a ser atendido por un equipo de trauma, pues la sobrevida va a ser mucho mejor. El equipo debe reunirse antes de la llegada del paciente, presentarse, ordenarse, saber si tiene disponibilidad de sangre o cómo organizarse frente a esa atención. Y los hospitales, pues que están dedicados a crearlos o a organizarlos, pues deben tener esos resultados frente a la calidad y simplemente esa autoevaluación continua. ¿Quién debe ser el líder? Generalmente los equipos de trauma deben ser liderados por el personal senior, que tiene más probabilidad de proporcionar el cuidado adecuado. Pero, ¿qué es el código de trauma y cómo impacta en la atención de los servicios de urgencias?
Básicamente con lo que les dije, basándonos en esa, revisar en dónde estamos, cuál es la atención prehospitalaria en mi región, en qué hospital tengo, ahora voy a organizar mi equipo y mi código de trauma. ¿Qué es código de trauma? El código de trauma se refiere a la activación de un equipo multidisciplinario dentro de una institución para abordar de manera integral, rápida y efectiva a esos pacientes que ingresan al servicio de urgencias. Este sistema que me va a permitir asegurar que los pacientes reciban una atención adecuada, oportuna, pero sobre todo segura y organizada. ¿Y quiénes son los que van a conformar mi equipo de trauma? Pues ese grupo multidisciplinario va a estar conformado por médicos, anestesiólogos, emergenciólogos, cirujanos, residentes de emergencia. Ese sería el ideal. Pero también tenemos que enfocarnos a la realidad latinoamericana y a la realidad de nuestros servicios de urgencias. Pero lo ideal es que podamos tener gran parte de estos profesionales. Y entonces, las habilidades de liderazgo del líder del equipo de trauma son esenciales y se ha demostrado que sus habilidades no técnicas son particularmente importantes en el rendimiento del equipo porque puede mejorarse a través de un proceso de auditoría y evaluación continua de su equipo. Además, ¿y esto cómo lo hace? Mediante un debriefing, el uso de simulación. Adicional a eso, debe haber protocolos y esos protocolos son específicos como unos checklists para que puedan de esa forma determinar, hacer rápido, seguro, oportuno la atención del paciente, pero adicional también les sirve para facturar en la parte de la administración para saber cómo está funcionando su equipo, el recurso humano y el equipo médico que está utilizando. Entonces, dentro de la estructura del equipo de trauma, ustedes como lo ven aquí en la bahía de reanimación, vamos a tener un equipo de trauma principal en el cual está el líder del equipo, un anestesiólogo, un terapeuta respiratorio, un cirujano de trauma, un urgenciólogo, 2 enfermeras, la disponibilidad de un técnico de rayos X y un auxiliar de enfermería para que me escriba. El personal adicional son el banco de sangre, los camilleros, el técnico de TAC y las especialidades que van a estar al llamado: neurocirugía, ortopedia, cirugía maxilofacial o radiología. Y entonces, ¿qué dice el Colegio Americano de Cirujanos o cómo debemos estructurar ese equipo de trauma? Primero, un cirujano general o un cirujano de trauma, ese va a ser el líder del equipo, un médico de urgencias, acompañado de un residente de cirugía y de emergencias, las enfermeras que están en ese departamento de emergencias, el técnico de laboratorio que es el que va a estar atento a la llegada de las muestras, el tecnólogo de radiología, la enfermera de cuidados críticos, un anestesiólogo, un enfermero, en esos pacientes con vía aérea difícil, pero si usted tiene un médico de emergencias, pues realmente el anestesiólogo pues, va a estar más bien al llamado, y alguien quien le escriba. ¿Y cuáles son las funciones del cirujano de trauma, del cirujano general líder? Él es la base del programa de trauma en el hospital. Él es el que va a liderar el equipo, los pacientes, la coordinación del equipo y sobre todo con las especialidades médicas. Es quien va a evaluar y tratar el paciente y va a dirigir esas órdenes y también va a supervisar que los que están dentro de su equipo cumplan esa tarea. Los médicos de emergencias o el emergenciólogo, pues son los que van a estar en ese apoyo dentro de esa evaluación primaria y secundaria basados en las guías ATLS que hacemos y sobre todo en los roles que van a ser dados por el líder del equipo. Ahora vienen esas especialidades secundarias, pero que también hacen parte del equipo, como son el neurocirujano, y en el cual va a estar enfocado en todo y que debe tener en esa creación de las guías para la atención del paciente, sobre todo con trauma, con lesión cerebral traumática, todo ese proceso y al llamado en una vez que te lleguen esos pacientes con lesiones cerebrales, el ortopedista para todo lo que tenga que ver con la parte osteomuscular, el anestesiólogo para no solamente si estamos frente a una vía aérea difícil, sino cuando vamos a subir al paciente para estar coordinados dentro del equipo y obviamente radiología, porque en conjunto con radiología, cuando te llegan esos pacientes,
para poder hacer un TAC de forma organizada. ¿Se puede hacer TAC en los pacientes de trauma? La respuesta es sí, pero debe haber una organización y por eso es que se deben crear equipos. Uno no puede trabajar solo, todo tiene que ser en equipo y lo único que lo que va a documentar es que va a mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. ¿Quiénes más integran el equipo de trauma? El personal de enfermería, que es el que va a monitorizar nuestros pacientes, colocar las líneas venosas, los paraclínicos iniciales y transfundir a los pacientes. A veces uno dice que ¿para qué la doctora me estará diciendo? Pues si ya la gente sabe, pero muchas veces cuando los pacientes ingresan a los servicios de urgencias y el paciente está herido, todo el mundo corre, todo el mundo quiere hacer, pero todo el mundo corre en círculos y nadie le hace nada al paciente. Y por eso es que debe estar organizado ese equipo de trauma para saber cuáles son sus funciones en el momento en que ingresa este paciente al servicio de urgencias. El fisioterapeuta respiratorio igual, pues porque va a ser crucial dentro de ese proceso si van a requerir la intubación y la ventilación de los pacientes. Y obviamente el banco de sangre, porque va a estar atento una vez activado el código de trauma para enviar la sangre si es necesidad, si se ha activado un código de transfusión masiva. Entonces, dentro de la organización espacial de los integrantes del equipo de trauma, debería ser así y es el ideal donde está quien va a manejar la vía aérea, que puede ser el emergenciólogo o el anestesiólogo, la enfermera, el emergenciólogo que va a estar dentro de esa valoración inicial del paciente, el cirujano que va a dirigir ese equipo de trauma y las enfermeras, y en el caso de que se necesiten los médicos de otras especialidades para la valoración del paciente. Aquí, como lo ven, esta imagen es la imagen de la forma como debe estar estructurado el equipo de trauma y cada una de sus funciones dentro de una bahía de reanimación, donde cada uno va a saber qué debe hacer y cómo debe tratar ese paciente. Y entonces, ahora después de organizar, de saber hacer el mapeo de cómo estoy, qué es lo que necesito para formar mi equipo de trauma, también debo definir cuáles son los criterios de activación. Y los criterios de activación son paciente crítico con lesiones de gravedad obvia que necesita una atención inmediata, pues se justifica la activación completa del equipo de trauma. Aquellos individuos potencialmente inestables que probablemente necesitarán una intervención en las siguientes horas van a tener una justificación moderada, no necesito llamar a tantas personas y obviamente a estos pacientes que llegan estables, que de un accidente de tránsito, pues no me van a requerir la activación completa de un equipo de trauma. ¿Cuáles son los criterios mínimos y los criterios fisiológicos? Como ustedes lo ven aquí, este es un checklist de lo que ustedes deben tener en los servicios de urgencias para saber qué es lo mínimo que debe tener un paciente para la activación completa del código de trauma y una encuesta fisiológica que generalmente es la que está encabezada por el emergenciólogo para definir la activación de ese código de trauma. ¿Por qué es importante? Porque puede haber una sobreactivación y que muchas veces no se necesite activar el código de trauma o también puede ocurrir lo contrario, que es una subactivación del código de trauma. Y ahora bien, cuando hablamos dentro de esa activación, también dentro de esa organización del código de trauma está el protocolo de transfusión masiva como decisión en el código de trauma. Y recordemos que dentro de ese paciente y esa cadena de sobrevida, realmente lo que tenemos que incidir es en el impacto de la hemorragia, que es la que me va a llevar a esa paciente a shock y por lo tanto la mortalidad. Por lo tanto, lo que en esa cadena de sobrevida del paciente de trauma, si ustedes se dan cuenta, está primero cómo esas a nivel prehospitalario, cosas tan básicas como el control del sangrado o poner un torniquete pueden ayudar a mejorar la sobrevida y una vez el paciente ingresa al servicio de urgencias, pues todas esas medidas que el ATLS, que todo lo que es la activación nos permiten hacer una evaluación adecuada, segura y precisa de esas lesiones que están amenazando la vida de mi paciente traumatizado. Y entonces el problema del paciente traumatizado, ¿qué es? Pues la hemorragia y el shock hemorrágico que va a representar el 40 al 50% de las muertes. Dentro de la cirugía de control de daños que les alcancé a mencionar en la anterior charla, básicamente también aparece que son todas esas estrategias para controlar el sangrado, para controlar la hemorragia, donde va a haber una fase 0, una fase 1, una fase 2 y una fase 3. En esa fase 0,
¿qué está? La fase 0, el torniquete, poner una sonda Foley. En la fase 1 son esas estrategias quirúrgicas, en la fase 2 está la reanimación y la angioembolización, y es aquí, en esa fase 0 a la 2, en la cual existe el control de daños. Y son las estrategias para lograr una reanimación adecuada. Y aparece un concepto que es el control de daños hemostático. Y básicamente son esas estrategias para mantener una presión arterial sistólica en 90 milímetros de mercurio, una hipotensión permisiva, limitar el uso de cristaloides, tener un protocolo de transfusión masiva, una resucitación temprana de plasma fresco congelado y crioprecipitados y obviamente el control de la hipotermia. ¿Y esto gracias a qué? A todos los estudios que el doctor Holcomb mostró que los beneficios de la cirugía de control de daños hemostático en la guerra de Irán y Afganistán, aquellos pacientes militares heridos en combate, quienes se les administraba sangre, mejoraban la oxigenación de los tejidos y optimizaban mejores resultados en estos pacientes. Entonces, por eso es que viene el concepto de Damage Control Resuscitation. Es una reanimación guiada por etapas, donde usted debe definir primero si el paciente necesita un protocolo de transfusión masiva, y es aquellos pacientes que requieren más de 10 unidades de sangre en 24 horas y que esa debe ser una relación de plasma, glóbulos rojos y plaquetas en una relación de 2:1. Ahora bien, ¿quiénes o cuáles son los pacientes que van a requerir un protocolo de transfusión masiva? Pues se van a beneficiar aquellos pacientes que tienen pérdidas de volumen más del 40% más. Y existen muchos scores, pero el más fácil es el ABC score, en el cual usted, mecanismo de trauma penetrante, FAS positivo, presión arterial sistólica menor de 90 y frecuencia cardíaca mayor de 120, si tiene 2 o más de estos criterios, este paciente va a requerir o va a necesitar sangre. En conclusión, los protocolos actuales de transfusión masiva deben utilizar proporciones entre 1:1 o 1:1:2 de plasma, plaquetas y glóbulos rojos, y son efectivos para disminuir la mortalidad, y se observan mejores esfuerzos de resucitación cuando le ponemos sangre al paciente, porque el paciente lo que necesita es sangre para poder llevar oxígeno a sus tejidos. Entonces, rápidamente, yo todo lo que les acabo de decir de organización del servicio de urgencias, todo está en un curso que nosotros como Sociedad Panamericana de Trauma lo ofrecemos, que se llama Código de Trauma. ¿Y qué significa ese curso? Ese curso es para quienes trabajamos en los servicios de urgencias, para poder organizar nuestros servicios de urgencias, para crear esos roles y sobre todo para dar a esos pacientes traumatizados una atención segura, y que no cada que lleguen nuestros pacientes a nuestros servicios de urgencias todos corramos en círculos, porque todo el mundo grita, todo el mundo quiere atender, pero al final nadie hace. Muchísimas gracias.